día más de vida, ¿verdad? Antes de comenzar, no sé cuánto tengamos, ¿verdad? Hoy un día de adoración, pero para que ustedes se despierten. Había un pastor antes de comenzar la predicación, preguntó: ¿conocen ustedes algún mentiroso dentro de la congregación? ¿Conocen ustedes algún mentiroso dentro de la congregación? Y un niño se levantó y dijo: sí, pastor, yo conozco a uno. ¿De verdad? ¿Quién es? Usted, pastor. Porque todos los domingos dice: y estamos por terminar. Y cada día se extiende más. Vamos a orar. Señor Padre Santo, Padre amado, mi Dios Todopoderoso. Padre, gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar congregados en tu casa, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que tú nos permites de alabarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre como solamente tú te lo mereces, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de que tú me permites nuevamente exponer tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Simplemente soy un siervo tuyo, Padre, y que tu palabra sea de edificación a nuestras vidas, Padre. Perdona todas mis faltas, mis culpas y mis pecados, Señor, reconociendo que soy débil y pecador, Padre. Y en este momento clamo a ti que me ayudes, Señor, que me dirijas y que sean tus palabras las que fluyan a través de mis labios, Señor. No soy nada, sin ti nada puedo hacer. Reconozco mi debilidad, pero también reconozco tu grandeza, Padre. Gracias, mi Dios, una vez más. Y que seas tú glorificado en todo momento, Padre. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, bendice lo que vamos a estar haciendo aquí, Señor, y que tú seas glorificado en todo momento, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido todo esto. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Acompáñenme a Josué, capítulo 1. El Señor tiene un propósito en la vida de cada uno, ¿verdad? Y el Señor coordina y pone todo en dirección. Y tengo unos cuantos mensajes escritos aquí. Y preparé este mensaje y el Señor coordinó, porque el ayuno congregacional estaba relacionado con esto, y la mayoría de los cánticos y la alabanza relacionados con esto. Y el título del mensaje de hoy es Llamados a ser valientes. ¿Cómo es el título del mensaje? Llamados a ser valientes. Josué 1, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: gracias, hermanos. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y dice el 9: mira que te mando que te esfuerces
esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, el Señor en todo momento, en todo lugar, llama a un pueblo que se esfuerce y que seamos valientes en nuestro caminar con Él. Necesita hombres y mujeres dispuestos a llevar su palabra. Hombres y mujeres que no teman en hablarle a otros de Dios. Hombres y mujeres decididos a dejarlo todo por seguirlo a Él. Hombres y mujeres valientes de verdad. Que llevemos esas buenas nuevas de salvación y vida eterna a todo aquel que el Señor ponga en nuestro camino. Amén. Que nuestro caminar sea un caminar diario con Cristo y que demos testimonio a otros de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que no sintamos temor cuando tengamos que hablarle a otros de Él. A eso es que nos manda el Señor. Seamos valientes, hermanos. Cuando el pastor me dijo, ¿puedes predicar el domingo? Amén. Si el Señor así lo permite. Cuando el Señor te hace un llamado, aprende a decir que sí. Como decía el hermano en el ayuno congregacional, no espere a que el Señor te coja y te ponga de rodillas para que entonces ores. Porque entonces sí que vas a orar. No espera a que Dios te diga, ve donde te estoy enviando. Y no respondas cuando Él te lo diga, porque entonces vas a ir de otra manera. Pero Él te va a llevar al lugar donde Él quiere que tú vayas. Y vas a decir lo que Dios quiere que tú digas. Y muchos de ustedes tienen que haber pasado por la experiencia de que salen y Dios pone en tu camino a alguien que necesita en ese momento que tú le hables de Dios. Personas necesitadas, personas que verdaderamente están pasando por una crisis y que tú no lo sabes, pero el Señor sí lo sabe y te usa a ti como instrumento para que tú seas ungüento a esa persona que está pasando por esa situación en ese momento. Amén. Ese es el llamado que nos hace nuestro Señor. Cuando nos adentramos en la Escritura, desde el principio de la misma, vemos que todos los hombres usados poderosamente por Dios fueron hombres valientes que cumplieron sus órdenes y sobre todo que obedecieron el mandato de Dios. Si usted lee la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres que aparecen ahí y todas las mujeres que aparecen ahí, verdaderos guerreros, valientes, fue porque obedecieron y creyeron en la palabra de Dios. Vencieron porque creyeron. Vencieron porque obedecieron. Vencieron porque confiaron. Y sobre todo, vencieron porque Dios era primero. Por lo tanto, tú también puedes ser un vencedor si Dios es primero en tu vida. Amén. Puedes vencer si Dios es primero en tu vida. Hombres decididos a darlo todo, inclusive la vida, antes que fallarle a Dios. No se dejaron intimidar por sus debilidades y limitaciones. Por el contrario, pusieron toda su confianza en el Señor y al final triunfaron y vencieron a pesar de todo lo que tuvieron que enfrentar en el camino. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común Josué, el líder de Israel?
Daniel el visionario, Josué el líder de Israel, Daniel el visionario, los 12 discípulos de Jesús y el apóstol Pablo. ¿Qué tenían todos en común? Todos tenían en común que además de amar y obedecer a Dios, fueron hombres valientes. Todos conocemos la historia de cada uno de estos valientes, pero ahora bien, obedecer al Señor requiere valentía, firmeza de espíritu que pueda hacer frente a las crisis sin retroceder. Hermanos, usted está sentado en esa banca hoy por el mero hecho de estar sentado ahí. O usted está sentado ahí porque usted le ha creído a Dios, porque Dios vive en su corazón y porque ha dejado un sinnúmero de cosas allá afuera y está aquí porque usted le cree a Dios. Amén. Esa cosa tan sencillita demuestra que usted es valiente. Sabrá Dios cuándo ustedes habrán despreciado una invitación de hoy para las fiestas patronales de aquí de este pueblo. Dijeron, no voy para la casa del Señor, porque Dios es primero en mi vida. Y así debe ser. Así debe ser. Dios es primero en mi vida. Y tengo que cumplir con lo que Dios me manda. Son retos en el diario vivir que nosotros tenemos que vencer. Josué, designado por Dios, fue llamado a conducir a la nación de Israel a la tierra prometida. Tal vez pensó, ¿quién soy yo para tomar el lugar de Moisés? Cuando nuestro pastor nos pide a nosotros que pongamos la palabra de Dios, esa pregunta viene a mi mente, no sé, en los hermanos que predican. Él tiene más conocimiento de la palabra que yo, ¿verdad? Y él tiene una responsabilidad para con nosotros. Digo, ¿quién soy yo para pararme al frente y exponer la palabra de Dios? Pues ¿quién soy yo? Un hijo de Dios, que creo en Dios, que obedezco a Dios, que le temo a Dios y que cuando Dios dice, Víctor, eres tú, aquí estoy yo. Digamos como decíamos el jueves en el culto de oración, envíame a mí y después dice, no, mándalo tú. Nosotros no. Aquí tenemos que ser verdaderamente valientes, que sigamos las instrucciones y la palabra de Dios. Decía él, y si el pueblo no me acepta como su líder. Si ustedes han pasado por esa experiencia, cuando le dice, mira, quieres ser presidente de tal cosa, o puedes hacer liderar tal cosa, y tú dices, yo. Pero ¿y si el grupo no me acepta? Si el grupo no me sigue, no me respeta, no me obedece, o tal vez yo no soy la persona adecuada para tan grande responsabilidad. Pero Dios le habló 3 veces a Josué, 3 veces, diciéndote, esfuérzate y sé valiente. Versículos 6, 7 y 9 de lo que hemos leído, el Señor le decía, tan solo esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y Josué le creyó a Dios y ustedes conocen los resultados. Aquí, hermanos, hay mucho trabajo que hacer. Y lamentablemente, pocas manos con las que podemos contar. Y nuevamente
Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Le decía a mi esposa esta mañana cuando veníamos hacia acá, tan simple que es la vida. Hoy estamos aquí, ahorita tal vez no estamos. Pero ese tiempo entre ahora y ahorita, si es que lo hay, úsalo para la gloria de Dios. Sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea en la calle, donde quiera que tú estés, usa ese poquito tiempo para glorificar a Dios. Si verdaderamente tú le has creído a Dios, si verdaderamente tú amas a Dios, si verdaderamente Dios es tu papá, como es mi papá. Yo me levanto por la mañana día tras día y digo, Señor, Padre amado, gracias por la oportunidad que tú me permites de poder hablar contigo. Gracias, Padre. Gracias por reconocerme a mí como tu hijo. Y gracias por la oportunidad que tú me das de poder decirte, papá. De poder pedirte la bendición, de poder pedirte la dirección, tempranito en la mañana. Practica ese ejercicio y verás lo diferente del día cuando tú cuentas con Dios en todo momento. Verás la diferencia en tus problemas, verás la diferencia en tus situaciones cuando tú pones la mirada en Dios. Cuando tú descansas en Dios. Cuando tus preocupaciones caen en la mano de Dios. Serás un hombre y una mujer completamente diferente. Josué reaccionó con fe y confió en las promesas que recibió de su Padre Celestial. Se cantaba un corito ahí ahorita de las promesas de Dios. Yo le voy a mencionar dos promesas. Promesa número 1. Dios viaja con nosotros. Dios viaja con nosotros. El Señor prometió que estaría con los israelitas en la tierra nueva y que nunca los dejaría ni los desampararía. Y acompáñenme en Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Porque el Señor, esa promesa que le hizo a Josué y esa promesa que le hizo a los grandes hombres de las Sagradas Escrituras, aquellos líderes, aquel pueblo, esa promesa también nos la está haciendo hoy a ti y a mí. Esa promesa aún Dios la está cumpliendo. Y miren lo que dice 13:5 de Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Nuevamente, el Señor hace esa promesa. Lo mismo que le dijo a Josué. Nos está haciendo esa promesa hoy a ti y a mí. No te dejaré ni te desampararé. Agárrate de esa promesa. Hazla tuya. Vívela y compártela. Compártela. Que aquellos que te vean la diferencia, porque tú tienes a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que ha transformado tu vida y a un Dios que va contigo donde quiera que tú vayas. Y si ustedes miran el versículo número 6,
ahí mismo en Hebreos. Fíjense qué cosa maravillosa. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es el único que te puede defender. Dios. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero Dios es nuestro ayudador. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra fortaleza. Dios es el que nos guía. Dios es el que nos cuida. Nuestro sustentador, nuestro proveedor. ¿Queremos eso de verdad? Y como dije ahorita, hermanos, la vida simplemente es un humo. Un ejemplo, tengo un vecino y antier por la tarde, a las 5 de la tarde, se levantó, se acercó a un jeep que tiene y cuando su esposa llegó, lo encontró muerto en el piso. Así de simple es la vida. Lamentablemente, si no tenía a Cristo en su corazón, ya ustedes saben los resultados. Pero nosotros tenemos que estar alerta. Nosotros tenemos que estar despiertos. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro mandato. Y es que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, en todo momento, en todo lugar. Porque donde quiera que yo esté, cuando el Señor diga, Víctor, se acabó tu tiempo, yo tengo que estar preparado si anhelo las maravillas y las promesas de mi Dios. Si le he creído a Dios, si he obedecido a Dios, si he confiado en Dios. Tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados. Y como dije ahorita, nuevamente, el Señor te hace la exhortación. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. De hecho, el Señor nos acompaña de una manera más cercana por medio de su Espíritu que habita en nosotros. Escuchen esto, hermanos. En el Antiguo Testamento, primero, Dios. Primero, Dios. Luego, Jesucristo. Y tercero, el Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí. Repito, primero, Dios. Luego, Jesucristo. Real. Y tercero, el Espíritu Santo. Más real aún, que vive en ti y vive en mí. Qué maravillosa promesa la de nuestro Señor para con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué temer cuando el Señor nos da esa seguridad de que siempre estará con nosotros? ¿Por qué temer? Y miren la promesa número 2. Dios va delante de nosotros. Dios prometió encargarse del enemigo antes de que los israelitas llegaran. Todavía tendrían que enfrentar batallas, pero les aseguró la victoria si tenían fe y lo obedecían. Como decía el hermano, entrar a la tierra prometida, pero luego de la tierra prometida, aún con todo y con eso, tenían que enfrentarse a muchas cosas. No fue fácil, pero Dios le había prometido que Él iba a ir delante. Y así lo hizo. Dios no miente, hermanos. Dios es un Dios fiel.
Dios es un Dios real. Y las promesas de Dios las ha ido cumpliendo una tras una. Y nosotros nos atemorizamos que si la situación de nuestro país, que si la criminalidad, que si la situación económica, que si los problemas. Y a veces ni dormimos porque esos problemas se acumulan aquí y no nos dejan dormir. ¿Por qué? Si quien tiene la solución de eso no es el gobernador, no es el presidente, no es el alcalde, no es el legislador, es Dios. Pues entonces pongamos todo eso en las manos de Dios y acuéstese tranquilo y dormirá como un recién nacido. Créale a Dios. Créale a Dios. Confíe en Dios. Yo sé que ustedes tienen muchos testimonios aquí de cómo Dios ha obrado en la vida de cada uno de ustedes, como ha obrado en la mía. Y Dios va a seguir obrando, porque las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son reales. Aduéñate de ellas, hermanos. Aduéñate de ellas. Dice, pero miren, hermanos, qué promesa más maravillosa. Esa promesa que Dios le hizo a Josué en 1:9. A ese versículo a mí me encanta, donde quiera que yo voy. Es lo mismo que Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendas ese versículo. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Apréndetelo. Camina con él. Cada palabrita de esa tiene un significado. Si verdaderamente tú te adueñas de esos versículos. Aduéñate, camina, pon tu mirada en Dios, créele a Dios. El Señor Jesús ha ido delante de nosotros al cielo por la batalla espiritual, ya ganada. Nuestra redención ha sido asegurada por toda la eternidad. Nuestro lugar en la familia de Dios establecida de manera permanente y nuestra herencia celestial garantizada. Amén. Y nuestra morada celestial garantizada. Yo escribía esto y decía, Señor, qué grande tú eres. Tan miserable yo y tanto que tú me amas. Tanto que tú me cuidas. Verdaderamente, hermanos, es un privilegio poder ser parte de la familia de Dios. Es un privilegio. Es un privilegio tu poder caminar y saber que Dios va delante de ti, guiándote, quitando todo obstáculo, y que va a tu retaguardia cuidando de ti también. Pero para eso tú tienes que creer, tú tienes que tener fe, tú tienes que ser obediente y caminar de acuerdo a como Dios quiere que tú camines. Caminar en la presencia de Dios. Caminemos en la presencia de Dios. No importa los problemas se han ido ocurrir. No importa las situaciones, claro, eso nos va a faltar. Y como decía el hermano, la vida del creyente, como yo dije una vez en un mensaje, es 3 veces peor que la del incrédulo. El incrédulo vive al garete. Pero esto que está aquí, que dirige mi vida y que debe dirigir la vida tuya, te va a decir, no, eso no lo hagas. Pero mi deseo carnal dice, yo lo quiero hacer.
se imagina la lucha que tenemos día tras día, la guerra interna que tenemos día tras día. El problema, para decirlo así, el reto que yo tengo de o hago lo que aquí me manda el Señor o hago lo que a mí me dé la gana. Pero si creo en esto, lucho contra los retos de la vida y me dejo dirigir por este manual. Hay algunos que la tienen un poquito más gorda que esta. Quiere decir que el manual suyo es mayor que el mío. Es que la letra es más grande. Pero lo que aquí está escrito es nuestro caminar con Dios. Lo que aquí está escrito es lo que Dios quiere de ti y de mí. Dice la palabra de Dios que era preparado un lugar en el cielo para ti y para mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si fuera así no se lo diría, dice el Señor. Por lo tanto hay un lugar allí preparado para cada uno de aquellos que creen y lo obedecen. Y para aquellos que le siguen. Hermanos, Dios tan solo te pide nuestra obediencia como resultado y de esforzarnos y ser valientes. Anhelemos todas esas promesas y todo lo que el Señor tiene preparado para aquellos que se esfuerzan, que luchan y perseveran hasta el fin. Tiene un lugar preparado para aquellos que se esfuerzan, luchan y prevalecen hasta el fin. A pesar de que nuestras luchas terrenales continuarán, recordemos que ellas son tan solo temporales, pero las promesas de Dios son para la eternidad. Da un dolor, dame un masajito y ya el dolor pasó. Una enfermedad, si el Señor quiere, ¿verdad? Podemos estar 1 año, 2 años y el Señor nos sana. Pasó, no olvidamos de todo eso. Pero las promesas de Dios son para la eternidad. Anhelemos eso, hermanos. Anhelemos eso. Tribulaciones, angustia, problemas. Claro, eso no va a faltar. Solo estuvimos hablando el jueves aquí, ¿verdad? En el culto de oración. Hermanos, esto no está ahí. Esto el Señor lo puso ahora. Usted no sabe, usted no se imagina las bendiciones que usted se pierde cuando usted deja de venir a un culto, a un estudio bíblico los martes o un culto de oración los jueves. Se lo suplico, hermanos. Mediten en esto. No se imaginan ustedes las bendiciones que se están perdiendo cuando ustedes no vienen durante la semana a los cultos de martes y jueves. Aquí nosotros nos gozamos 9 en oración. Se está dando un estudio poderoso de los ángeles. Y usted se queda viendo. No voy a mencionar el canal ni nada. No voy a darle promoción. Pero usted se queda bien cómodo en su casa. Un ratito, 1 hora. Si no quiere venir al devocional, no venga, pero venga a las 8, de 8 a 9. Y disfrute
disfrute la presencia que hay aquí del Señor, disfrute la presencia que hay aquí del Espíritu Santo y sobre todo disfrute de las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de aquellos que lo obedecen y que vienen aquí a recibir esas bendiciones. Es Dios el que te llama, no soy yo. Es Dios el que te llama, no soy yo. Obedezcámosle a Dios. Obedezcámosle a Dios. Y usted verá cuántas bendiciones recibirá. ¿Qué diría usted si Dios le pidiera que liderara a muchas personas como se lo pidió a Josué? ¿Qué diría usted? Comunicar sus palabras a líderes prominentes como le dijo a Daniel. ¿Sería usted capaz ahora mismo de ir a una persona tan sencilla como tal vez el alcalde de este pueblo y usted se atrevería, o yo me atrevería a ir y llevarle y hablarle de Dios ahí? ¿Sería yo capaz de eso? ¿O voy allí y me pongo a hablar de política con él? ¿A qué me envió Dios? ¿O me envió a hablarle de Él o me envió a hablarle de otras cosas? ¿Seríamos nosotros capaces? ¿Tendríamos la valentía de ir y hacer lo que Dios nos manda? ¿Seríamos capaces de eso? Mediten, hermanos. Yo no puedo contestar. ¿Convertirse en un misionero como Pablo? ¿Seríamos capaces de eso? A ver, yo le hablaba a los muchachos de allá arriba, Misión Divina, y yo decía, el hogar Misión Divina, ¿tendría yo la fortaleza de dejar mi esposa, mis hijos, mi hogar, si el Señor me dice, Víctor, te necesito de misionero por allá en África? ¿Sería yo capaz de eso? ¿Sería tú capaz ahora en este mismo momento que cuando salgamos de aquí el Señor te diga, te necesito en tal sitio, en vez de irte para el pueblo, ir a donde el Señor te manda? ¿Seríamos capaces de eso? ¿Seríamos capaces si Dios estuviese en primer lugar? ¿Seríamos capaces si Dios fuera primero en nuestras vidas? ¿Seríamos capaces si le creyéramos a Dios? ¿Seríamos capaces si confiáramos en Dios? ¿Y seríamos capaces si tuviésemos nuestra mirada puesta en Dios? De lo contrario, le vamos a decir que no. Dios quiere que respondamos con valentía cuando nos llama a hacer frente a algo o ponernos a su servicio. Si le creemos a Él y estamos seguros que estará con nosotros, venceremos, no importa cuál sea la situación. Hermanos, ustedes saben que yo era católico, pero yo era católico práctico. Cuando yo tuve el accidente en el 2001, que mi esposa me llevaba destrozado como yo me iba cuestionando por el camino, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto a mí? Si yo no le hago mal a nadie, si yo quiero a todo el mundo, si yo trato a todo el mundo bien, si yo ayudo a todo el mundo. Y mientras más me cuestionaba, más dolor me daba. Pero a mitad de camino, mi esposa es testigo, yo le dije, no, si el enemigo se cree que me va a derrotar, cogió a la persona equivocada. Amén. Si el enemigo se cree que me va a derrotar, cogió a la persona equivocada. Hermanos,
desde mitad del camino hasta el hospital de las Marías, yo no volví a sentir dolor. Y de ahí fui trasladado al hospital de San Germán, a la antigua Concepción. Y de ahí fui llevado en helicóptero a Río Piedra. Y la gente, inclusive los médicos, decían, ¿cómo es posible que Víctor esté vivo? Con mi cara destrozada, todos los huesos de la cara destrozados. ¿Cómo es posible que Víctor hable con la quijada que se me había caído y la nariz arrancada? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque le creí a Dios, porque descansé en Dios, porque puse la mirada en Dios y destrozado como estaba, Dios era primero. Y yo digo, Señor, ¿y cuán diferente hubiese sido si para aquel entonces yo te hubiese conocido como te conozco ahora? Si yo te amara como te amo ahora. Si yo te creyera como te creo ahora. Si yo te obedeciera como te obedezco ahora. Si yo te siguiera como te sigo ahora. Si yo te amara como te amo ahora. Y se lo digo, hermanos, los médicos no me aseguraban. Y ya van casi 14 años. Y el Señor me tiene de pie. Pero ¿qué ocurrió en aquel instante? En que puse mi fe en Dios. En que le creí a Dios. Porque cuando dije, cogió a la persona equivocada, Dios pasó a ocupar el primer lugar y Dios se encargó de lo demás. ¿Amén? Los doctores decían que a mí se me iba a poner la cara toda negra, parte del torso, y tan siquiera lo único que tenía eran los moretones, y donde quiera que tenía la cara cosida era lo único que se notaba. Y yo le hago este testimonio a las personas, inclusive antier le estaba hablando, dándole testimonio, y la persona me decía, si tú no lo dices, nadie se da cuenta. Y mi cara está toda reconstruida. Pero le creo a Dios. Y le seguiré creyendo a Dios. Y cada día lo amaré más. Porque Dios me ha demostrado a mí, a través de pasar el tiempo, cuánto Dios me ama. Y cuánto Dios te ama. Créele. Créele a Dios. Confía en Dios. A continuación mencionaré algunos pasos que nos ayudarán a ser valientes y más que vencedores. Apunté aquí 4 pasos y quiero que mediten en ellos. Número 1, meditar en la palabra de Dios. Debemos escudriñar el significado de las Sagradas Escrituras como si estuviéramos buscando el mayor tesoro. Escudriñar las Escrituras como si nosotros estuviésemos buscando el tesoro más grande. Acompáñenme a Juan 5:39. Maravilloso el Señor. El Señor nos ama. Creámosle a Dios. Mire lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Y sobre todo mira cómo termina. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, esto es Dios hablándonos a nosotros de una forma o de otra. Creámosle a Dios lo que esto está aquí escrito. Creamos en la palabra de Dios. Apoderémonos de la palabra de Dios.
hagamos de esto nuestro mayor tesoro. Nuestro mayor tesoro. Yo venía pensando ahorita, pensando en el vecino. A veces yo subía, yo bajaba y yo lo veía a él lavando el patio. Tiene esa casa inmaculada. Una casa preciosa. ¿Y ahora de quién es la casa? Porque el Señor le dijo antier, tu hora ha llegado. Nosotros nos afanamos por las cosas materiales, ponemos las cosas materiales primero, creemos que vamos a durar más que ellas y a la corta y a la larga todo se queda. Pero los tesoros que Dios tiene preparado para ti y para mí son para toda la vida. Dice la palabra, para la eternidad. Amén. Para la eternidad. Amén. Que ese sea nuestro mayor tesoro. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra y aprendamos cómo aplicar su sabiduría. El Señor nos ordena que hagamos esto todos los días. Y el hermano decía esta mañana en el ayuno congregacional que a veces se nos hace difícil, tal vez un día, 2 días. Yo me había convertido o me estaba convirtiendo en un adicto del internet. Y tengo una computadora y hace como 2 meses o 3 que no la uso. No me hace falta. Me siento en la mesa y me alimento con la palabra de Dios. Yo no sé ustedes cuánto se pasan metidos en Facebook o otras cosas así, ¿verdad? Pero a veces mi esposa me enseña cosas que miren, eso es la cosa más horrible. La televisión ni se diga. Pues entonces me siento en una esquinita calladito en la mesa, abro la Biblia y me alimento de la palabra de Dios. No sé, yo creo que yo tengo un mensaje allí del 2015 en mi página, porque no lo he abierto. A veces le digo a mi esposa, checate si hay algún mensaje para mí. El celular que tengo es touch, pero es sencillito. Una porquería. Yo lo que necesito es comunicarme en horas de emergencia. Y si me tengo que comunicar en una hora de emergencia con Dios, ese es el mejor teléfono que tengo. No necesito esto. Me basta con su palabra. Hermanos, meditemos en la palabra de Dios. Número 2, obediencia a la palabra. Meditar en las verdades de Dios influye en nuestras acciones y actitudes. Acompáñenme a Romanos 16, 19. Romanos 16, 19. Influye en nuestras acciones. Mire cómo el Señor habla. Yo le decía a mi esposa el otro día, yo creo que cuanta palabra haya en nuestro vocabulario, en nuestro diario vivir, ya fueron escritas en la Biblia. Ya fueron escritas aquí. Estaba leyendo y encontré unas cuantas palabras que nosotros aplicamos en nuestro diario y decía, pero mira, esto está escrito aquí. Pero mire lo que dice en Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La palabra de Dios ha sido notoria en todo. O sea, Dios ve en ti y en mí la diferencia de lo que tú eras a lo que tú eres ahora. Dios ve en ti, el pueblo ve en ti, la gente ve en ti el cambio que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida.
y el Señor se goza cuando esto ocurre. Pero tienes que caminar con Dios día a día. La Biblia tiene el propósito de moldear nuestros pensamientos y hacer que sigamos los principios bíblicos. Cuanto más pensemos a la manera de Dios, más más nos lo seguiremos. Mientras más pensemos a la manera de Dios, más le seguiremos y más nos pareceremos a Él. Obediencia a la palabra de Dios. Número 3, confiar en las promesas de Dios. Esto nos ayudará aún más a desarrollar nuestra valentía. Josué cruzó el río Jordán hacia Jericó porque confió y creyó lo que Dios le dijo. Y eso ustedes lo ven en el capítulo 3 de Josué. Dice, en el capítulo 3 del libro que lleva su nombre, podemos ver con claridad la confianza que él tenía en Dios. No dudó en obedecer. Ahora, veamos los resultados en el versículo 7. Miren lo que Dios, cómo Josué, por su obediencia, cómo Dios lo recompensó. Y mira lo que dice. Entonces Jehová le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esa promesa también es para ti y es para mí. La promesa que Dios le hizo a Josué también es para ti y es para mí. Solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esto es lo que quiere el Señor. Y cuarto, para superar el temor es recordar las victorias del pasado. El joven David simplemente hizo esto de manera efectiva. Recordar la protección de Dios en el pasado le dio el valor para luchar contra el gigante filisteo Goliat. Y acompáñenme a 1 de Samuel 17:34. Que no puedo pasar esto por alto, hermanos. Como Dios, en su infinita misericordia, recompensa a aquellos que le obedecen. A veces, cuando tú triunfas en el pasado, recuerdas el éxito que tuviste en el pasado y lo usas en el presente, puedes vencer. Luego de mi accidente, yo aprendí a usar eso para enfrentarme a los demás obstáculos, a los demás retos, situaciones y enfermedades, y gracias a Dios he podido vencer y salir hacia adelante. Pero miren lo que hace David en el capítulo 17, versículo 34 al 37. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ve y Jehová esté contigo. David se enfrentó a todo eso y le dijo, este incircunciso
para mí no es nada. ¿Por qué? Porque David confiaba en Dios. David creía en Dios. Y él dijo, si yo me enfrenté a aquel oso, si yo me enfrenté a aquel león, me puedo enfrentar a este gigante. Porque Dios va conmigo. Y ustedes conocen los resultados. Un pequeño pastor, un niño. Pero Dios iba con él. Vemos cómo David hace un recuento de su pasado y lo usa como instrumento para vencer al gigante. Poner en práctica estos pasos nos dará poder para vencer el temor. Centrarnos en la victoria en vez de la derrota y obedecer a Dios. Y se estaba hablando esta mañana de eso. Y el hermano y yo trabajamos aquí ayer, pero él y yo ni hablamos. Porque se fue y apenas se despidió de mí. Y se habló de esto esta mañana. Pensemos en las victorias y no en las derrotas. Hermanos, el Señor puso este versículo en mi corazón. Lo voy a leer despacio. Y medite. Y esfuércese y sea valiente. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Créale a Dios. Confíe en Dios. Obedezca a Dios. Tenga fe en Dios. No aparte su mirada de Dios. Esfuércese y sea valiente. Concluyo, hermanos. Dios desea que seamos valientes y demos testimonio de Él a un mundo incrédulo y hostil. Dios quiere que seamos valientes y demos testimonio de Dios a un mundo incrédulo y hostil. Que proclamemos la verdad de la resurrección de Jesucristo, de su poder salvador del pecado y de su prometido regreso. Amén. Un amén nada más escuché. Lleve esa buena nueva de salvación y vida eterna a todo aquel que esté en su camino. Háblele de Dios, créale a Dios, confíe en Dios. Mire, quítese esa vestimenta de miedo que lleva encima y aprenda a hablar sin miedo de Dios, porque Dios va contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Que anunciemos las buenas nuevas de salvación y vida eterna en todo momento. Y ahora viene la última oración. Hermanos, nuevamente el Señor te está haciendo tu llamado. El Señor está llamando tu nombre. ¿Cuál será tu respuesta? Nuevamente, el Señor está llamando a tu nombre. ¿Cuál será tu respuesta? Y repito, Josué 1:9. ¿Se lo aprendieron? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones y espero que esta palabra sea de bendición para todos.